En sus mismas declaraciones, los dirigentes de Hamás han dicho, o sea, necesitamos de la sangre de nuestros mártires, es decir, que esta respuesta era sabida y estaba aceptada y planificada, es claro. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy hablaremos con el profesor Emilio Arriani en medio de esta conmoción que atraviesa el mundo por los acontecimientos posteriores al 7 de octubre en el sur de Israel. El profesor Emilio Arriani es abogado y profesor de Derecho Político y Constitucional en la Universidad UCEL en Rosario, Argentina. Es además columnista en asuntos internacionales y tiene una amplia trayectoria y experiencia en la materia. Emilio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de charlar un rato. Por favor, es un gran gusto tocar este tema tan dramático y apasionante a la vez, ¿no? Bueno, Emilio, empecemos a reflexionar un poco sobre los acontecimientos del 7 de octubre y los eventos posteriores. Bueno, en definitiva, ¿qué pasó el 7 de octubre y qué está pasando desde tu perspectiva? El mundo se vio sacudido porque el 7 de octubre la ofensiva del grupo integrista islámico Hamas sobre Israel hacía muchísimas décadas que no se veía, a tal punto que Benjamin Netanyahu dijo, miren, esto no es un ataque terrorista, no es una escalada de violencia, estamos en guerra. Y bueno, la última que uno recuerda fuerte es la de 1982 en Líbano, pero nos tenemos que retrotraer emocionalmente a, claro, la guerra de Yom Kippur, a lo de los 6 días, a la independencia de Israel, ¿no? Guerras paradigmáticas en Oriente Medio que sacudieron al mundo completo. ¿Por qué? Porque, bueno, estas infiltraciones del cerco de Gaza más el ataque en cohetería produjo no solamente 1.200, 1.400 muertos, numerosos heridos y la toma de 250 aproximadamente rehenes de distintas nacionalidades, sino porque todo esto fue grabado por los propios combatientes de Hamas con el objetivo efectivo de poder publicar estas grabaciones en las cuales se incluían las muertes fundamentalmente de civiles, aunque ahora se niegue, de familias abrazadas, la decapitación de bebés, la carbonización de cuerpos, la violación de chicas y luego la exhibición de sus cuerpos. Entonces, la flagrancia de lo sucedido eh, tenía como objetivo provocar una respuesta. Y hay una regla de oro que nosotros tenemos que entender mucho, y más allá de las consideraciones éticas que hagamos, y que es una regla de la Realpolitik que es de oro para Israel. Israel, que está rodeado por estados árabes, cuando sufre una agresión, la debe responder, y la debe responder con contundencia. Su supervivencia misma está basada en el respeto de esta regla de oro. Tengamos en cuenta que el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno profundamente de derecha, conservador, reaccionario, que hasta gran parte de sus mismos partidarios no conciben quizás la idea de admitir un Estado palestino, tiene fuertes disidencias dentro de Israel mismo, pero a partir de ese 7, y aunque esto no implique legitimar a las ideas de Netanyahu, sí lo que se hizo fue cohesionar a todo el pueblo de Israel bajo un mando para superar lo que ellos consideran es esta nueva guerra que define su supervivencia. Desde ese punto de vista, las operaciones armadas eran inevitables. Se sucedieron varios días donde la Fuerza Aérea de Israel y su artillería machacaron la franja de Gaza, y la intervención de infantería, por más que trató de ser evitada por varios países a lo largo del mundo, a mí me consultaban y yo me pronunciaba con que era inevitable.
porque es la única manera en la cual puede llevarse adelante un objetivo de desarticulación real y verdadera de Hamás como fuerza operativa. En ese sentido, siguiendo tu punto, que es muy bueno y muy claro, en definitiva, jamás cuando hace eso, e incluso lo filma y lo difunde y genera esa lógica tan perversa de celebración, tiene claro y busca la reacción, la respuesta, ¿no? Y Sí, la pregunta es ¿para qué? En definitiva, en parte para martirizarse, ¿no? Para martirizarse ante el mundo, para generar un levantamiento, como casi aconteció en esta situación tan particular de la fake news del hospital y demás, ¿no? Tanto en Beirut y en otros lugares que casi hubo un levantamiento en el mundo árabe y musulmán. ¿Y para después qué, en definitiva? ¿No? Ahí uno está haciendo un poquito de futurología, pero no es difícil comprender en un punto que ante lo que se hizo y la filmación de lo que se hizo para la difusión, se buscaba una respuesta, una reacción de Israel para sí, meterse en esa pesadilla y en esa situación tan compleja que es la sí, Franja de Gaza y la ciudad de Gaza. Y sí. después que para martirizarse, porque uno puede pensar que más tarde o más temprano Israel va a acabar con Hamas. ¿Y entonces qué? ¿Cómo sería ese escenario hipotético para ti? Abrimos un pequeño paréntesis y decimos, nosotros todo nuestro análisis lo hacemos siempre empatizando con las víctimas de la guerra, que son, en este caso, de ambos lados, aquellos civiles que van necesariamente y lamentablemente van a sufrir los horrores y la crueldad de la guerra. No empatizar con ellos es muy difícil, pero por otra parte, si nos quedamos en eso, nos quedamos fuera de juego de todo análisis. Entonces, lo ponemos entre paréntesis, lo damos como un principio y seguimos. En sus mismas declaraciones, los dirigentes de Hamas han dicho, o sea, necesitamos de la sangre de nuestros mártires, es decir, que esta respuesta era sabida y estaba aceptada y planificada, es claro. Al principio de este mes que ha transcurrido, se habló mucho de los recursos de la historia, es decir, ¿por qué hacemos esto? Hacemos esto porque este no era nuestro territorio, porque hay una ocupación, porque nosotros vivimos de tal manera. Yo cuando me preguntaban por esto, digo, mirá, todos estos componentes que estamos hablando, por supuesto que existen, y después vemos si lo podemos analizar o no, pero hay una coyuntura que es innegable, a tal punto que veo en las noticias de hoy que el número 2 de Hamas hoy referencia a esto, y la coyuntura es el acuerdo inminente favorecido, patrocinado de alguna manera por Estados Unidos, entre Israel, Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Este acuerdo, que tenía algunos ribetes de tecnología militar, y otras, pero sobre todo, Perdona, Emilio, ¿a ti te sí, parece que ese es un punto central de toda la cuestión? totalmente, en mi No, opinión. En mm, mi opinión, sabotear este acuerdo es un punto clave de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque eso iba a dar una legitimidad a Israel dentro del mundo árabe, ¿no? El haber cerrado un acuerdo, no solamente de paz, ya con Jordania o con Arabia Saudita tenían estos acuerdos, pero esto ya era otra cosa, era avanzar a otro grado de cooperación, a otro grado de visibilidad y sobre todo para Israel era de alguna manera encontrar una legitimidad en un grado mucho más profundo dentro de los pueblos árabes. Entonces, este acuerdo para el integrista, sea los ayatolas de Irán, sea Hamas, sea Hezbollah, es imposible de aceptar y tenía que ser de alguna manera saboteado. En los hechos, el objetivo ha sido cumplido, porque a los pocos días nomás de iniciar su campaña Israel, Arabia Saudita salió a decir que de momento se retiraba de estos acuerdos. Después sí, si ustedes quieren, y como punto 2, podemos encontrar las reivindicaciones y visibilidades que la causa palestina tiene, pero que tenemos que separar de lo que es el terrorismo de Hamas, ¿no es cierto? Porque también son cosas que van, me parece a mí, por carriles que a veces convergen y muchas veces no lo hacen. y en ese sentido, entonces, definamos no sé si llamarlo lo más precisamente posible, los actores directos e indirectos, ¿no? Aquí hay obviamente un elefante Sí, en el bazar,
que es Irán, Sí, y hay otros actores directos e indirectos que tú los definirías como cuáles. bueno, los actores directos evidentemente son, por un lado, Israel, Hamas, fíjate que no digo el pueblo palestino, digo Hamas, el régimen de los ayatolás, y evidentemente Hezbollah, ¿no? Esta milicia armada que está en el sur del Líbano, norte de Israel, que tiene la posibilidad de combatir como ejército regular o como ejército y transformarse también como ejército irregular y que desde cierto punto de vista tiene una potencia de fuego muy, muy superior a Hamas. ¿Y qué será el gran miedo, no? Ahora hablamos de lo que puede pasar. Estos son los actores inmediatos, los que de alguna manera también estaban en el plan de Hamas, ver si reaccionaba, ver si Hezbollah reaccionaba, ver si Irán reaccionaba en cuanto a qué, en cuanto a un apoyo ideológico. No, eso estuvo siempre, en cuanto a un apoyo militar. Y hasta el viernes pasado, cuando se esperaba esta declaración de Hezbollah, que estaba pactada para las 3 de la tarde de su uso horario, 10 de la mañana nuestro, aquí en Argentina, Uruguay, uno tenía la expectativa de qué van a decir estos tipos, porque si deciden integrarse al conflicto armado, esto producía una expansión que no sabíamos dónde podría llegar a terminar. Sin embargo, Hezbollah termina soltando la mano, al menos por el momento. Creo que mucho tiene que ver con esto, la fulminante campaña israelí en Gaza, la inteligencia con la cual acometieron, ¿no? Esto de no atropellarse, preparar el terreno, dividir la franja en dos para no permitir operaciones logísticas y de colaboración, aislar de pronto y poco a poco a Gaza e ir de a poco avanzando. Hoy ya se combate muy cerca del hospital o allá donde está uno de los centros más importantes, el búnker más importante de Hamas en Gaza, ¿no es cierto? Eh, bueno, no se dio esta reacción que yo, de los proxies, como también se dice hoy mucho en política internacional, estos actores regionales que acompañan al conflicto y que podían llegar a meterse. Aparece sí una cohetería de los hutíes en Yemen, que también son aliados de Irán, porque son musulmanes chiitas y están en conflicto y guerra civil con los yemenitas sunitas, que están siendo bancados por Arabia Saudí. Recordemos que para Irán, para el régimen, o digamos de nuevo, para el régimen de los ayatolás, Israel es un enemigo a destruir, pero Arabia Saudita es otro actor con el cual tiene una confrontación religiosa muy fuerte. Por eso muchas veces para nosotros tratar de entender esto con ojos occidentales no siempre alcanza. ¿Qué va a pasar? La campaña en Gaza es una campaña sumamente difícil, porque acá hay una cuestión asimétrica. Tenés un ejército regular combatiendo con un ejército irregular y con un terrorismo que dispara mezclado, inmerso en la sociedad civil palestina, eh, a veces ni siquiera portando uniformes identificatorios, o no solamente uniformes o emblemas identificatorios, con lo cual, y operando desde ambulancias, trasladándose en ambulancia, operando desde escuelas, desde hospitales, desde lugares públicos, es muy difícil lograr una respuesta que encuentre, por un lado, la eficiencia y por otro lado, tratar de salvaguardar quirúrgicamente a la población civil que está inmersa y no implicada en las operaciones activamente combativas de Hamas, ¿no? Ahí estoy utilizando un lenguaje claramente de Michael Balzer, ¿no? Quizás probablemente uno de los autores más conocidos y referenciales en el tema de la guerra justa, ¿no es cierto? El jus ad bellum, qué causas justifican ir a la guerra, el jus in bello, qué podemos moralmente hacer en la guerra, y también quizás el post bellum, ¿no? ¿Qué pasa después de esa guerra? ¿Cómo reconstruimos esto? Bien interesante, sí, en lo posible incluso podemos intentar profundizar en cada uno de esos conceptos, si te parece. Antes quería volver un poquito a Irán, ¿no? Porque en definitiva es un actor aquí clave en todo esto, financia directa o indirectamente a Hezbollah, financia directa o indirectamente a Hamas. Uno puede pensar que no existirían organizaciones como tal sin el apoyo de Irán y esta gran confrontación en el mundo musulmán no árabe, en el mundo musulmán con Arabia Saudita. Pero paso seguido, Irán
está mostrando determinado poder, pero sabiendo, y esta es una pregunta, ¿no? Creo que la intercambiamos ideas en estos días sobre, sabiendo que hay determinados puntos que no puede atravesar, ¿no? Porque Irán, si bien es un gran actor en el Medio Oriente y es en un punto una potencia militar, no está en condiciones de enfrentar, eventualmente sí podría hacerlo con Israel, supongamos, pero no con los Estados Unidos al final del día, ¿no? Porque está al final del día Irán, eventualmente Rusia también en Ucrania, que es otro ámbito, están testeando la real capacidad del líder de las democracias liberales de poder y querer involucrarse en este tipo de conflictos. ¿Está haciendo eso de alguna manera? ¿Qué reflexión te merece? Sí, primero yo hablo del régimen de los ayatolá porque creo que internamente Irán está cosiendo algo. Creo que el asesinato de Amira ahí por la cuestión del uso del velo ha revelado que gran parte de la sociedad iraní estaba buscando otras cosas y está de alguna manera cierto grupo atrapado en este régimen teocrático y fuertemente violento, que es el de los ayatolás. Por eso hago esa distinción. Segundo, no comparte Irán fronteras. Deberían sus ejércitos, en todo caso, atravesar Siria o ingresar vía Líbano. Es muy difícil, con lo cual uno presume que qué es lo que podría hacer Irán respecto de Israel. ¿Cohetería? ¿Ataques de qué tipo? Bueno, en ese sentido, Israel mismo está en condiciones de responder y mucho más fuertemente. Acá tenemos que ser sumamente prudentes porque un ministro del gobierno de Netanyahu habló de la capacidad nuclear de Irán de Israel, refiriéndole directamente a su utilización en Gaza, lo cual sería una barbaridad absoluta. Primero porque en una franja que tiene 42 kilómetros por 12 viven 2.300.000 personas, una bomba nuclear ahí o un artefacto táctico sería de una extremísima crueldad, pero aparte afectaría a Israel mismo. Entonces tenemos que ser sumamente prudentes. Pero cierto es que Israel tiene nukes, entonces Irán no tiene capacidad de respuesta, al menos hoy, respecto de Israel, muchísimo menos de la capacidad que podría mostrar Estados Unidos, que hoy por hoy es la única potencia militar global. Existen potencias regionales fuertes, como Rusia, como quizás está yendo rumbo a eso China, algo de lo que puede llegar a ser Inglaterra. Fuera de eso, es indiscutidamente la única potencia global, Estados Unidos. El testeo que pueda hacer Irán es un testeo prácticamente de respuesta sabida, no está en condiciones de soportar esto. Después están las cuestiones mediáticas, las guerras mediáticas, eso es otra cosa, qué cosas se hacen para que en el mundo se discuta qué. De hecho, los paletos jamás busca a través de la victimización y de mostrar sus propias víctimas la empatía mundial. Y digo en esto, empatías que se traducen hacia la población civil que está sufriendo. Después uno tendría que pensar muy seriamente si esa empatía, al menos en mi caso no lo es respecto de las estrategias de logística del terror que utiliza en cuanto a violencia. Desde ese punto de vista, como todo actor terrorista, jamás ataca civiles en forma aleatoria y anónima, es decir, no importa el objetivo es causar terror, es decir, no son objetivos militares, son fundamentalmente la sociedad civil. No importa a quién se mata, en realidad lo que importa es producir terror, y esa es una de las estrategias claves en lo que es el terrorismo, ¿cierto? Y en ese sentido, un aspecto bien importante para nosotros es la influencia y la derivación que ha tenido este conflicto dentro de las propias sociedades civiles del mundo árabe, que conocemos poco, pero sí en el mundo occidental, el complejo y diverso mundo occidental. Una cosa son los Estados Unidos, otra Europa occidental, que en sí misma es muy difícil, no es muy diversa entre sí, otra en las Américas. Eh, ¿qué reflexión te merece la reacción de actores, bueno, por definición complejos y diversos de la sociedad Sí, abierta? La sociedad sí. abierta próspera en la que convivimos tiene, por definición, casi tautológicamente, actores diversos. Sin embargo, Pluralidad. conmociona un poco determinadas reacciones mostrando un antisemitismo eh, dormido o adormecido que este tipo de situaciones ha hecho reverdecer, ¿no?
Sí, ha despertado algo que ya se llama, o se ha dado en llamar el nuevo antisemitismo o el neoantisemitismo, que es curioso porque engloba a actores que no se sabe bien qué los une, porque tenés desde ciertos sectores progresistas que son antisemitistas o antisemíticos por no se sabe bien por qué, quizás porque el enemigo de tu enemigo es mi amigo y sobre la base de una concepción antiimperialista, entonces terminan afiliándose a esto, pero sectores progresistas que tienen reivindicaciones como el grupo LGTB que, o de otras igualdades y minorías que serían absolutamente aplastadas en el régimen de los ayatolas. Y entonces en estas manifestaciones se encuentran de golpes estas personas unidas en este reclamo, pero absolutamente incompatibles en todos los otros aspectos de su vida. También hay otros sectores que vienen más de otras profundas derechas que sí ya están más vinculadas a sectores neonazis o de lo que pueden reivindicar sí, el viejo nazismo europeo y que convergen también en este neoantisemitismo que bueno, que el mismo Israel lo ha explicitado, pero además no solamente el análisis político ya lo ha incluso calificado, pero que aparte vemos noticias todos los días de una persona muerta por un golpe de un megáfono en Estados Unidos, una chica atacada y a cuchillazos en París, y esvásticas y consignas antisemitas a lo largo de la cultura o los países occidentales que dejan a veces perplejos a uno, pero reclamos que uno pensaba absolutamente imposibles de prever, ¿no? Es decir, eh, gente en Estados Unidos trepando el cerco perimetral de la Casa Blanca, cuando la ciudadanía norteamericana tiene un respeto por ese lugar que permite el pluralismo, no quizás confrontarlo, pero recordemos que la Corte Suprema en su momento norteamericana admitió incluso la quema de la bandera como un método de protesta, pero el escalamiento del cerco perimetral la Casa Blanca es algo que es muy llamativo. Es el ataque al Capitolio también, para ser honestos, y esto que hablábamos con vos, ¿no? Esta inocencia jeffersoniana que de golpe explota y que tenemos que de alguna manera revisar respecto de qué pasa con nuestras ciudadanías y algo que, ¿no es cierto? Alguien ya lo dijo con mucha mayor virtud, de esto de debemos tolerar a los intolerantes, hasta dónde llega los niveles de tolerancia, qué implica la tolerancia es una virtud activa, entiendo, que implica respetar al otro, pero que me permite debatir las ideas, y un poco el juego me parece que es este, ¿no? Sí, el punto de cómo las sociedades tolerantes respetan y toleran a los intolerantes tiene ahora aquí una nueva dimensión, evidentemente. Yo creo que en este punto, en este progresismo que dejó de ser tal, ¿no? Para hacer esta izquierda radical, yo creo que tienen en común, en definitiva, con Hamas, más allá de que uno es un movimiento terrorista y los otros chicos obviamente no, eh, cierto antiliberalismo, cierto iliberalismo, yo diría, ¿no? Que dentro de las sociedades abiertas es tolerado, en tanto no sea violento, ¿no? Como lo que sucede en las universidades, y que en ese sentido genera una simpatía en un punto incomprensible, pero que tiene este vínculo, yo creo, que son distintas formas las de liberalismo y en definitiva las democracias liberales tienen que, no sé si repensar es la palabra, pero sí reflexionar sobre cómo enfrentar este desafío. Distinto en los Estados Unidos a Europa, ¿no? Lo mencionábamos antes, por una cuestión demográfica, por una cuestión de cercanía geográfica, por una cuestión de la existencia de diversos estados de Europa, con cada uno con sus temáticas particulares. Europa entonces tiene allí un desafío que por ahora no tienen los Estados Unidos y no tiene América Latina, ¿cierto? ¿Cómo te parece enfrentarlo, ¿no? Este acontecimiento, y te paso la palabra, ¿no? Es lo último. Eh, este acontecimiento de estos días, ¿no? De este jardín de infantes, probablemente hayas escuchado en las noticias en Alemania, que se llama Ana Frank, y que tiene que cambiar su nombre porque en general los chicos son hijos de inmigrantes que en un punto les resulta difícil explicarle a sus hijos quién fue Ana Frank, ¿no? Algo muy llamativo, es muy fácil explicar quién fue Ana Frank, ¿no? Salvo, sobre todo en las sociedades abiertas, es muy fácil explicar la historia de Ana Frank, pero mi punto allí sería
esta permanente aceptación para no confrontar y conflictuar, hasta que en un punto será inexorable conflictuar con los intolerantes. Sí, es que me parece que ahí está la mala comprensión de lo que es la intolerancia. Tolerar es respetar al otro y al derecho de tener sus ideas, pero no quiere decir aceptarlas ni renunciar a lo que uno piensa, y mucho menos renunciar a la posibilidad de poner en juego y debate qué es lo que pensamos. Cuando un país recibe inmigrantes, deberá pensar bien también desde qué punto de vista, a qué derechos hay, qué es el multiculturalismo, porque si lo recibimos acríticamente y sin límites, lo que hacemos es armar una bomba de tiempo con una mecha larga, pero que termina siendo más corta que larga, en la cual llega un momento en donde si están conviviendo dos formas, dos cosmovisiones, en algún momento van a chocar. Y ese choque puede administrarse con inteligencia o puede administrarse violentamente. Yo creo que en Europa, en algunos países, esto va a terminar siendo así. Quizás en Inglaterra ciertos sectores musulmanes o indios se han incorporado muy bien dentro de la sociedad inglesa. Hoy mira, alcaldes de Manchester y ves a gente musulmana o de origen musulmán, ves al primer ministro de origen claramente indio, pero en Francia no. En Francia hay todo un sector social que está vinculado a esa inmigración ya en segunda o tercera generación de gente que viene de sus colonias y que no sé si todavía se reconocen como franceses o en todo caso como otro tipo de franceses, con otra cultura. Tenemos ahí la discusión del velo, pero que va a llevar a otras discusiones en Francia. Y ya tenemos problemas en Suecia y ciertamente España no va a estar alejado de esto. Y esto que vos me decías de la cuestión de Ana Frank, nada hay que explicar de Ana Frank, el carácter simbólico de su figura es de una extraordinaria potencia, y hasta dónde vamos o podemos llegar a renunciar, que vamos a tener que pedir perdón. O sea, digo, ¿qué? Que los alemanes van a tener que renunciar a su idioma alemán para no ofender a los que llegan. Entonces, ¿hasta dónde? En Estados Unidos sí tenemos esta cuestión, los políticos están viendo, y claro, tenemos un año electoral, el presidente Biden está ahí tratando de ver cómo lleva adelante esta crisis, por un lado, haciendo un apoyo histórico y tradicional a un aliado y socio como es Israel, pero por otro lado tratando también de alguna manera administrar lo que produce esto en ciertos sectores de la sociedad norteamericana que han visibilizado cierta empatía con lo que es el pueblo, ¿no es cierto?, palestino. Y por otro lado, Trump, que es muchas veces siempre es interesante el tipo, porque vos no sabés para dónde va a salir, es un tipo disruptivo, y por un lado sale con esta idea de decir, bueno, aquellos que apoyen directamente a Hamas, yo no sé si me los voy a deportar si me toca ser presidente, pero por otro lado también ha tenido algunas consideraciones respecto de esta guerra, y sobre todo diciendo esto conmigo, esto no hubiera pasado, ¿no? Algo que también dijo respecto a Ucrania. Pero digamos, el año electoral pone a Estados Unidos también en una situación donde la transversalidad del dato electoral no va a ser un tema menor. Sí, sí, efectivamente, comienza un año electoral hacia las elecciones de noviembre del año próximo y es otro gran desafío que enfrentará el mundo en medio de este conflicto. Por último, Emilio, agradeciéndote mucho tu presencia, eh, ¿alguna reflexión final sobre los acontecimientos del Medio Oriente, eventualmente escenarios futuros que siempre están tan difícil Sí, en medio de esta tan difícil. situación? ¿Algún punto final? Sí, sí, claro. Estamos. Siempre se dice que en una inundación lo más difícil empieza cuando baja el agua. Eh, Cuando termine la operación especial de Israel en Gaza, ¿qué va a pasar con Gaza? Eh, Algunos hablan de una administración temporal de Israel y que luego Israel quisiera ver, delegar esa administración, sea en Naciones Unidas o una corporación de Naciones Unidas, algún país árabe también que pueda administrar esto, o la posibilidad de que la autoridad autonómica palestina también se haga cargo de esto. Habrá que ver. Dicho sea de paso, hubo un atentado contra Mohamed Mahmoud Abbas, ¿no es cierto?, por integristas radicalizados islamistas. Recordemos, dicho sea de paso, ¿no?, Yitzhak Rabin
patrocinante de la paz en Medio Oriente, fue asesinado por un radicalizado israelí, propio compatriota, y lo mismo con Anwar el-Sadat, ¿no? También el firmante de los acuerdos de Camp Davis, también asesinado por un integrista, un radicalizado musulmán en Egipto. Digo, esta posibilidad de qué va a pasar con esa administración, por un lado. Por otra parte, la solución de los dos estados, que siempre se propuso, parece ser de todas la que podría llegar a ser viable. La solución de un estado con dos nacionalidades dentro, hoy, después de esto que ha pasado, no parece muy viable. En otro tiempo quizás sí. Michael Walzer prefería hablar de una confederación, involucrar a Jordania y hablar de una confederación con tres estados confederados y autónomos, por supuesto, como Israel, Palestina y Jordania. Es muy difícil, esto es casi una hipótesis de laboratorio. Y queda ver, porque, y esto lo digo como un occidental, y es un conflicto que no lo es, pero como occidental yo digo que si vamos a armar los dos estados, para que eso sea viable, tenemos que resolver mucho más allá de la cuestión de Gaza, la cuestión de Cisjordania. La cuestión de Cisjordania tiene que resolverse para bien. ¿Qué va a pasar con los asentamientos colonos en Cisjordania? Recordemos ahí que hay un tecnicismo por el cual los palestinos dicen esos asentamientos son ilegales. Israel dice, no, los acuerdos decían retirada, pero nunca dijeron en qué porcentaje. Hay que discutir cuál es el porcentaje y cuál de estos asentamientos se quedan y cuáles no. Eso tiene que resolverse. ¿Por qué? Porque me parece que, y esto lo digo como occidental, que si de alguna manera Israel logra ver en Cisjordania un socio, un vecino, y tratar de ayudar a que mejoren las condiciones de vida. Recordemos que Cisjordania está atravesado por rutas israelíes que los palestinos no pueden transitar, por más de 100 y pico de establecimientos de colonos, y es muy difícil la cantidad de puestos que hay para atravesar, para la vida cotidiana para el palestino de Cisjordania es muy difícil. Si el palestino de Cisjordania encuentra que de golpe puede trabajar, puede ganar dinero, puede tener salud, puede tener educación, sus hijos van progresando, puede poner un plato en la mesa para su familia, quizás ese modo de vida que de golpe progrese y sea más atractivo puede hacer pensar a su primo que está en Gaza, decir, pero yo quiero eso, no esto. Yo creo que hoy ya parte de los palestinos de Gaza lo piensan. ¿No? Eso está invisibilizado, pero es así. No todos están de acuerdo con esta lucha armada que ha realizado Hamas, donde ha terminado en la trituración de Gaza. Finalmente, una sola cosita más. Hablamos de un análisis moral que nosotros lo hemos soslayado. Desde el 2021 la Corte Penal Internacional ha dicho que el hecho de que Palestina haya aceptado la jurisdicción de la Corte permitiría a la Corte investigar estos sucesos. Ojo, no se investigan países, se investigan actuaciones personales, y acá podrían caberles las de la ley tanto para gente de Israel como para gente de Palestina. Recordemos también que Israel no acepta la competencia de la Corte Penal Internacional. Parece que en el post-bellum ahí va a aparecer, porque el post-bellum es justamente el análisis de qué es justo después de la guerra. Y ahí aparecen los resarcimientos, y aparece algo que es muy importante, que es la reconciliación. Si alemanes y franceses pudieron reconciliarse, si alemanes y israelitas pudieron reconciliarse, tendríamos que tener la fe y la esperanza de que en algún momento esto que hoy que estoy diciendo, que parece prácticamente un discurso de un loco, es decir, en algún momento, si yo pienso en el post-bellum, debería haber una reconciliación, al menos entre estos pueblos, para una salida mejor. Un occidental viendo un conflicto que eminentemente no lo es. Excelente, Emilio. Ha sido un gran gusto escucharte, muy, muy claro, muy profundo, muy preciso. Bueno, quedan abiertos los temas, la diferencia entre Hamas y el propio pueblo gazatí, lo que has mencionado de Cisjordania, ¿no? Vital en todo sentido para pensar el futuro de la relación en ese ambiente complejo. Te agradecemos mucho desde Sescos y esperamos poder contar contigo en una próxima conversación. Un gran abrazo. El honor y el placer ha sido mío. Un abrazo grande.